primero que nada, bueno, Eric Correa, Ministerio de Economía. Nos gustaría aclarar que aquí no es la opinión del Ministerio de Economía, es la opinión que el Gobierno ha manifestado en la propuesta inicial que se va a reflejar en la primera columna. En ese sentido, si quiere la podemos leer, pero es la que en el fondo ya se les entregó a ustedes, está en la carpeta y es la que todos conocen. Y que está en el artículo 12 de la propuesta de gobierno, que dice: buena fe, la consulta debe efectuarse de buena fe, lo que implica respetar los intereses, valores y necesidades de los pueblos indígenas interesados, así como entregar toda la información relevante, absorber dudas, hacerse cargo de las observaciones, sea para acogerlas o rechazarlas, y en este último caso, hacerlo fundadamente. Se entenderá que falta la buena fe, especialmente en los siguientes casos: a, la ausencia de información o la entrega incompleta de antecedentes para apreciar los alcances de la medida objeto de consulta; b, la negativa injustificada a iniciar o continuar el diálogo que implica la consulta imponiendo condiciones; y c, la ejecución de hechos tendientes a forzar las negociaciones en favor de una u otra parte del proceso de consulta. Ahora nosotros entendemos que ayer se les pasó a ustedes una tabla con los temas que íbamos a tratar, entre ellos los principios, y que ustedes hoy día en la mañana iban en el fondo a trabajar bajo esa tabla y tratar de consensuar entre todas las propuestas que ustedes tenían. A nosotros también como gobierno nos gustaría saber si ustedes tienen o no una propuesta consensuada respecto de este tema, o es necesario que cada uno de ustedes presente la respectiva propuesta y trabajemos en base a esas 5 propuestas que se han presentado. Sí. Estoy perdida, pero ¿de qué nos pasaron ayer y que discutiéramos alguna? Yo no recibí. ¿Quién recibió? La tabla, la que nos dieron, fue una tabla cuando llegamos al inicio, pero solamente discute. No tenemos eso, lo que nos están. A ver, esta es la propuesta, el programa que nos entregaron. Y aquí dentro de los programas solamente siempre habla discusión sobre principios generales, artículos de la nueva normativa de consulta. Y eso dicen todos los... Ok, tenemos la respuesta acá. Perdón, no con el afán de polemizar, pero yo ayer me senté acá, yo solo, con todos ustedes acá, solo, y les propuse 3 o 4 temas que íbamos a tratar, y ustedes dijeron que estaban de acuerdo y que lo iban a trabajar. Eso es lo que se refiere Eric, quizás es un malentendido, pero esos eran los conceptos, y que les propuse que ustedes querían agregar algunos otros más, no habría problema en agregarlos. Pero la propuesta de gobierno en esa materia, por el momento esto ya está pública, y nosotros no sabemos si es que usted también tiene propuestas públicas, no sabemos si es una sola o sea, si ahora la están consensuando en una sola, entonces eso es lo que no entendemos. Entonces, por favor, porque no entendemos qué pasó ahí con lo que incluso estábamos comenzando hace 5 minutos atrás, cuando ustedes nos habían planteado que llevar a una sola propuesta. Sí, hay que llevar la dinámica. Y bueno, nosotros los pueblos indígenas, en ese consenso que justamente ustedes preguntan cómo va a ser, a lo que a nosotros nos interesa y lo que nosotros nos preguntamos, ¿qué está pensando el Estado, ¿no es cierto?, frente a la propuesta de los pueblos indígenas con respecto, en este caso, a lo que es el punto de buena fe. Ese es nosotros como pueblo, nuestro consenso y nuestro acuerdo como pueblo es preguntarle al Estado qué está pensando frente a lo que nosotros proponemos como pueblos indígenas, y frente a eso poder también entablar el debate. Gracias. ¿Alguien quiere pedir la palabra? Lo que había planteado Matías era que ayer se habían quedado, ¿no es cierto?, un par de temas como una propuesta para que se trabajara hoy día. Enciende, por favor, el micrófono. Cecilia Flores.
No, le decía que si no, usted no entendió, nosotros escuchamos perfectamente que el compañero le preguntó al gobierno cuál era su respuesta frente a la propuesta que nosotros también teníamos, que ellos también la conocen y la tienen en sus carpetas. De todas las propuestas. Sí, cómo no. Iván Chauquilaf, Sexpress. Bueno, en general, tanto la propuesta de gobierno como las propuestas recibidas de las organizaciones indígenas, de los representantes de los pueblos indígenas, están bien, o sea, hay harta similitud en los conceptos y yo creo que en la esencia del concepto estamos todos de acuerdo, ya que básicamente se reduce a una rectitud, a un buen obrar en la consulta de ambas partes, ¿ya? Tanto del Estado o gobierno como de parte de los pueblos indígenas. En ese sentido, vemos que hay hartos conceptos que se repiten en cada una de las propuestas y que se repiten también en la propuesta de gobierno. Yo creo que sería muy fácil llegar a un consenso en este artículo. Eso sí que nosotros notamos que nosotros hablamos en negativo. Dimos ejemplos de casos en donde suponíamos que no había buena fe. A lo mejor ninguna de las propuestas, o por lo menos, no, si mal no recuerdo, ninguna de las propuestas que se fueron recibiendo de las contrapropuestas tiene ese lenguaje en negativo. A lo mejor podríamos cambiar esa orientación de la definición que trabajamos nosotros en algún momento y hablar en positivo, pero sí, nosotros le hemos dado harta vuelta a este concepto, ¿ya? Y distinguimos entre dos tipos de conceptos de buena fe, una buena fe subjetiva y otra objetiva, que a modo de resumen la subjetiva es como un elemento psicológico o como la convicción interna de que uno está obrando bien, que es válido y que en algún momento nosotros también trabajamos internamente, pero tiene una complicación probatoria, toda vez que es muy difícil probar esa convicción interna o esa convicción psicológica. Yo puedo pensar que estoy obrando súper bien, pero eso no se manifiesta o no se expresa en mi forma de actuar. Entonces, le dimos una vuelta y a lo mejor sería bueno agregarle a toda esa serie de conceptos comunes que hay en todas las propuestas una connotación de buena fe objetiva. Es decir, que esta intención o elemento psicológico interno se manifieste sin dar casos ni supuestos como ejemplos, sino que se manifieste en la forma de actuar, ¿ya? Yo no sé si ustedes están de acuerdo con... En realidad, este concepto es uno de los que más consenso genera. Yo creo que todos sentimos más o menos qué significa actuar de buena fe. Pero es interesante y es muy importante definirlo para que justamente cuando no existe esa buena fe, se pueda, y de ambas partes, se pueda criticar legítimamente un proceso de consulta. Y es una garantía tanto para los pueblos indígenas como para el gobierno. Entonces, creemos que, sin perjuicio de que hay mucho consenso en este concepto, es uno de los más importantes porque es justamente uno de los elementos esenciales de la consulta. Y ahí lo que permite predicar la validez o nulidad de una consulta. Y eso es una garantía para ambos lados. Entonces, eso es lo que podemos opinar al respecto. Yo no sé si hay alguna opinión diferente. A ver, perdón, voy a intervenir yo, ya que la opinión, cierto, que había sido solicitada también al gobierno. Respecto a esta materia también nosotros concordamos con muchos de los puntos que aparecen en los distintos textos, que la consulta debe realizarse de manera previa, ¿cierto? Buena fe se entiende cuando una consulta se hace de manera previa, libre, informada, ¿cierto? A través de un diálogo sincero, de respeto mutuo. Entonces, por eso es que lo que nosotros planteamos es que estamos de acuerdo con muchos de los conceptos que están plasmados en las distintas propuestas. Se tiene que actuar de una forma leal y correcta, ¿cierto? También que las conductas o las acciones que se hagan dentro de una consulta no deben entrabar, ¿cierto?, el proceso. Por otra parte, creemos que es importante destacar ese tema, que no entraba en la finalidad del proceso, que la finalidad, ¿cierto?, es llegar a un acuerdo, lograr el consentimiento, y por tanto debe
la buena fe, ¿cierto?, debe considerar al menos esos conceptos. Nosotros en general nos parecen interesantes, como decíamos, las propuestas de los pueblos indígenas en esta materia. Por tanto, si les parece, podríamos partir por anotar con las distintas propuestas. Estamos en algunos consensos, en la columna de consensos, ¿cierto? Podríamos anotar algunas cosas que yo veo que tenemos consensos, o que nosotros vemos que tenemos consensos. Como por ejemplo, la consulta debe realizarse, tal como lo dice la propuesta de la Coordinación Nacional de Consulta Indígena, de manera previa, libre e informada. Yo creo que eso es un consenso. La consulta debe realizarse de manera previa, libre e informada. Y por tanto, si les parece, podríamos poner esa primera frase como parte de los consensos. ¿Cómo? Chuta, problemas técnicos. La propuesta entonces, Matías, es encontrar aquellos elementos que están en acuerdo, que son un consenso para registrarlo en la columna.